día de mañana el diputado Ricardo López Murphy va a estar anunciando la integración de su partido Republicanos Unidos con el Partido Liberal Republicanos de Córdoba. Por este tema y por muchos más en los que es fuente de consulta, ya lo tenemos en línea al diputado por Juntos por el Cambio, Alianza Liberal, Ricardo López Murphy. Bienvenido, diputado, a Córdoba Noticias. Un gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros. Bueno, queríamos consultarle en primer medida a qué se debe esta integración que se va a anunciar mañana en este contexto en el que el oficialismo está dividido, la oposición está dividida, pero ustedes siguen anunciando nuevos acuerdos. Sí, nosotros hemos marchado en un esfuerzo muy grande de construir Republicanos Unidos a lo largo y a lo ancho del país. Y en Córdoba hemos establecido y hemos tenido históricamente una gran afinidad con el Partido Liberal Republicano, y esta fuerza liderada por Martín Carranza Torres se integra a nuestra fuerza, y voy a aprovechar la visita de mañana para participar en los actos y en los, digamos, en las reuniones que da motivo esta fusión, esta unidad, que creo que es muy importante y es un eslabón más en la construcción que estamos haciendo a lo ancho y a lo largo del país. En esa construcción es el momento de los liberales, es la oportunidad de dar el golpe político quizás en este camino hacia el 2023. Yo creo que las ideas de la libertad han recogido una gran receptividad en la Argentina, probablemente por muchos años de frustración con el dirigismo, el estatismo, el fracaso, el estancamiento, la degradación que hemos sufrido. Y eso es un reencuentro con los valores de nuestra Constitución, con las tradiciones más destacables de nuestra historia, y sobre todo nos vuelve afines a los países exitosos del mundo. Así que yo estoy muy optimista para las ideas de la libertad y para el destino del país, si este curso que preveemos se continúa y se afianza. Yo en ese sentido creo que esa avenida que se abre a las políticas orientadas hacia la libertad en todos los aspectos de la vida humana son el remedio a los males que ha sufrido Argentina. En este contexto y hablando sobre el destino del país, el presidente ha anunciado y le ha declarado la guerra a la inflación. ¿El enemigo es la inflación o el problema son los soldados, Ricardo? Yo creo que es una frase muy desafortunada por varias razones. Primero, por la gravísima situación a nivel mundial, con ese ataque terrible, despiadado, sanguinario, totalitario de Putin sobre el heroico pueblo ucraniano, y me parece que utilizar ese término para un problema que es de otra índole no es el más adecuado. Como dice usted, el problema ha sido las malas políticas que hemos tenido y sobre todo el mal diseño institucional. Los países estables tienen un régimen fiscal y monetario bien diseñado. Nosotros no lo tenemos, y por los excesos fiscales y los excesos monetarios tenemos la tasa de inflación que sufrimos, que no solo hace daño en términos del nivel de vida, sino que ha generado ese clima de decepción y frustración colectiva que embarga nuestra sociedad. Por eso, en este campo también el país necesita una transformación fundamental y no una cuestión de parches o de pequeños arreglos o de hacer 100 veces lo mismo que ha fallado. No solo falló a lo largo de muchos años de nuestra historia, sino falló en los 2 años de gobierno que hemos tenido, y vuelven con lo mismo y los resultados van a ser lo mismo. ¿Piensa que Córdoba es terreno fértil para lo que son ideologías liberales? Está más que claro que no es afín al kirchnerismo. Históricamente, si uno va viendo cómo vota el cordobés a nivel nacional, lo marcan claramente las elecciones. Ahora, la propuesta liberal, ¿cree que puede prender fuerte aquí en Córdoba? Yo creo que hay razones para eso. Córdoba es una provincia que depende menos del Estado que lo que dependen las otras provincias. Los cordobeses han demostrado una gran aptitud para sobreponerse a la adversidad, sobre todo para
para sobreponerse a la inquina y la agresión del gobierno nacional. Son un pueblo muy creativo, han tenido a lo largo de su historia una migración muy, muy formidable que ha hecho una suerte de crisol de distintos orígenes, y en eso han sabido cultivar un perfil muy innovador, muy emprendedor, y creo yo que ese es el clima más apto para las ideas de la libertad. La libertad no funciona donde hay mucho clientelismo, donde la gente se acostumbró a ser gobernada y mandada y a obedecer, a vivir en una suerte de penitenciaría. Eso no es el clima de la libertad. El clima de la libertad implica innovación, implica asumir riesgo, implica responsabilidad por los actos. Creo que eso es muy congruente con, en general, la población de Córdoba. Ricardo, ¿por qué no estás de acuerdo con este programa del FMI? ¿Qué consecuencias vos pensás que se van a derivar de este? No, yo la objeción, yo creo que se progresó en términos del programa, de la propuesta inicial del gobierno, y en ese sentido, Juntos por el Cambio hizo un avance formidable de convertir un proyecto anticonstitucional que quería crear una república parlamentaria disparatado en un proyecto que es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución, es decir, una autorización de financiamiento. Lo que pasa es que a mí me pareció insuficiente. ¿En qué sentido insuficiente? Permanece ahí la confusión entre mayorías y entre oficialismo y oposición. El gobierno pide al Fondo Monetario más dinero, es decir, critica al gobierno anterior porque le pidió dinero y ahora el gobierno le pide 5.000 millones más porque dice que es más barato y es el único que le presta, lo cual es cierto, pero es de una gran mendacidad acusar al gobierno anterior por lo mismo que ellos hacen. Por último, hay un ataque subyacente en el programa a los ciudadanos de la capital federal con propuestas de multiplicarle las valuaciones por 4 que no lo van a hacer en el resto del país, y eso a mí me parece extremadamente injusto, y en ese campo y en esa circunstancia tenía que encontrar alguna manera de exponer mi desacuerdo, y eso es lo que yo hago con el voto negativo, exponer el desacuerdo con una política gubernamental que creo mal orientada, con un programa que no es el apropiado, y sobre todo con un espíritu de vindicta sobre la ciudad de Buenos Aires que no es razonable. Yo creo que uno tiene que ser porteño en el interior, y en Buenos Aires tiene que ser del interior. El país tiene que tener una actitud de integración, de cooperación. No puede haber ese encono y esa actitud del gobierno nacional con la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires, que es parecida a la que tiene con Córdoba, simplemente que en el caso de la ciudad de Buenos Aires ha llegado a extremos incalificables. En las últimas horas, Ricardo, se dio a conocer un nuevo número de la inflación, lo cual es sumamente preocupante. Da la sensación que tenemos una pared al frente y literalmente se está acelerando. Esta comparación se puede hacer con el número y con lo que está ocurriendo efectivamente. ¿Cuál es la primera medida que debería tomar el gobierno para empezar a corregir de a poco este valor? Básicamente para empezar a bajar la inflación. A ver, la inflación que estamos sufriendo se debe al plan Platita. Ustedes se acuerdan que en el segundo semestre el gobierno, con tal de ganar las elecciones, eso yo lo denuncié hasta el hartazgo, entró en un descalabro financiero y monetario que la propia Cristina creía insuficiente, pero fue algo increíble lo que hicieron. Bueno, las consecuencias del plan Platita es la tasa de inflación que tenemos hoy. Lo que debe hacer Argentina para arreglar eso es un nuevo régimen fiscal y monetario. Esto no se arregla con parches, con alguna medida. Se arregla teniendo un Banco Central independiente, se arregla teniendo un presupuesto balanceado y se arregla
dándole confianza a la sociedad en su propia moneda. Eso no es posible con estos manejos, con esta irresponsabilidad y con los propios candidatos. Acuérdense cuando Goyán decía hay que ponerle platita a la gente en la mano, ¿y de dónde le iban a sacar? La sacaron de una emisión descontrolada. Bueno, eso es lo que estamos pagando ahora. Eso a mí me parece que tratar de atacar los síntomas no sirve. Acá hay que ir a las raíces del problema y corregir los desequilibrios que dan lugar a estos traumas. Atacar los síntomas lo único que hace es que se reproduzcan agravados luego. Ricardo, simplemente para cerrar y en esta carrera hacia el 2023, ¿hay que incorporarlo a Milei, a Juntos por el Cambio, para que cobre mayor fortaleza la alianza? Mire, yo creo que la alternativa tiene que ser lo más amplia, generosa, abierta posible. Tiene que ser consciente de que se va a recibir un país devastado, descapitalizado, con infinidad de problemas, y que se va a necesitar una enorme fortaleza para poder construir un programa que le devuelva a la Argentina primero la autoestima y luego la energía, la fortaleza, la capacidad de aprovechar oportunidades. Yo creo que el país tiene inmensas oportunidades hoy. Desgraciadamente la guerra es una tragedia para Europa, para los países que lo están sufriendo, por los miles de muertos, pero también es cierto que dos países que producen los bienes que produce Argentina están enfrascados en una guerra que los saca de la producción. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ser en el mundo los oferentes de lo que ahora escasea, y eso crea inmensas oportunidades que desgraciadamente la ineptitud de nuestro gobierno no nos permite aprovechar. Por eso creo yo que la coalición a construir tiene que ser la más amplia, la más resiliente, la más generosa, la menos personalista posible, y en ese sentido mi prédica ha sido: no discutamos candidaturas, no discutamos personalismo, discutamos un programa, una narrativa y reglas de juego para poder abarcar ese amplio espectro que sueña con un país distinto al país decadente que hemos vivido estos últimos años. Muchísimas gracias, Ricardo, por estos minutos en Córdoba Noticias, y aprovechamos para invitar a toda la gente, porque es un evento abierto al público, el que se va a estar desarrollando mañana a las 18 horas en el Quórum Hotel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.